No, ya no alcanzó, llegó tarde. Hermana, vamos a dar rápido un repaso. Vimos la introducción, las funciones de la introducción, las características, que debe ser breve de 1 a 5 minutos, debe de ser de interés. Vimos qué errores evitar en la introducción. Vimos los elementos. Vimos, ¿sí les di la proposición? Sí, proposición. Sí, sí, no la digo. Exactamente. Ok. ¿Y cuál es el texto que estábamos viendo como ejemplo? Mateo 12:34. Mateo 12:34, serpientes, nido de víboras. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo dice? Vamos a ver ahora, ya entrando en la clase, lo que es el pasaje. ¿Se acuerdan que yo les dije del texto, del pasaje que ustedes escojan, del versículo que ustedes escojan? Yo les voy a decir si necesitan uno solo o ese texto en sí no dice nada. Hay textos, son muy pocos textos, muy pocos versículos para que me entiendan, muy pocos versículos, que el solo versículo se puede sacar una prédica bien hecha, pero necesitarían tener un poco más de estudio exegético, hermenéutico, homilético, para poder hacerlo bien, tener bien un conocimiento del griego y una exégesis bien fundamentada, bien hecha, para poder de un solo versículo hacer una prédica. Ya vimos hace 8 días un solo versículo, que es el que dije con el que vamos a ir poniendo ejemplos, pero ¿qué creen? Hay versículos que por sí solos no nos dicen nada. Entonces sí hay que ir o un versículo o dos atrás o uno o dos adelante. ¿Es correcto? Sí. Entonces, es Mateo 12:34. 12:34. Y hay que saber, para poder sacar una prédica de un solo versículo, hay que saberse el contexto histórico, el autor, la fecha, es todo un contexto de métodos para poder de un solo versículo sí hacer una prédica bien extensa y bien fundamentada en la Biblia para poderle hablar a la iglesia. Pero como nosotros estamos en primero, pues eso todo lo vamos a ir aprendiendo poco a poco de aquí hasta 4 años. El contexto histórico, el contexto literal, el literario, el griego, todo eso, para poder hacer, nosotros vamos a practicar nuestra prédica conforme vamos a tratar de llevar 2 o 3 textos. Entonces, del versículo que vimos, ¿qué dice el anterior? Sí, de, O de, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ok. Este versículo habla sobre el siervo escogido. Hay que saber todo el contexto bien general de lo que está hablando Jesús desde el principio, ¿sí? No, perdón, es sobre la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, eh, generación de víboras es espiritual, ¿sí? Se refiere a Satanás, a hijos del diablo. No es un insulto. A Pedro le dijo, aléjate de mí, Satanás, pero no lo estaba insultando. Era porque estaba todavía Pedro incrédulo en esa plática, ¿sí? O sea, no le dijo,
que era Satanás o que era el Hijo, se lo está diciendo de forma literal, como aquí víboras, o sea, les está diciendo que están siendo engañadas, ¿sí? Es una generación que viene del engaño. Recordemos que venían de 400 años de silencio, ¿sí? Entonces, nada más era lo que los maestros decían y la palabra la desviaron. No, si no supieron reconocer al Hijo de Dios, pues que ahí, desde ahí vemos qué mal estaba su palabra, ¿no? O sea, todo lo que les enseñaba. Y por eso le preguntaban, porque sí eran unos maestros de la ley todos, pero pues no tenían esa llenura para reconocer a Jesús, ni para saber lo que él estaba diciendo. Por eso lo cuestionaban, por eso lo atacaban, porque pensaba que lo estaban atacando a ellos. Entonces, por eso les dice generación de víboras. Y antes les está explicando, o hacen del árbol bueno y su fruto bueno, o del árbol malo su fruto malo, porque del fruto se conoce el árbol, ¿sí? Es como cuando estamos hablando de la fe o del Espíritu Santo que tenemos que dar testimonio para dar buen fruto, buen testimonio. El fruto es dar un buen testimonio o yo tengo que sacar de ustedes un buen fruto, que sean unos buenos predicadores o unos buenos exegetas para poder llevar un texto a lo que en verdad nos quiere decir la palabra, ¿sí? Entonces, no nada más de ese versículo vamos a hacer la prédica, vamos a agarrar el 33, o hacer del árbol bueno su fruto y su fruto malo, y el 35. 33, 34 y 35, con estos tres versículos podemos hacer nuestra prédica. Por eso yo cuando les dije, me dan su versículo y vamos a ver si con ese solo o con uno o con dos. De aquí podemos con dos sacarlo, con el 33 y 34 o con el 34 y 35. Vamos a ir viéndolo para que yo no los revuelva a ustedes y se les facilite, pero vamos a ir paso a paso. Como les dije, todo el año vamos a ver estos versículos, pero estos van a ser como práctica y ustedes ya van a terminar con su sermón, con sus propios versículos conforme a lo que vayamos viendo. ¿Ok? Vamos a empezar por el texto. Ahí en sus hojitas que les di, ahorita los que están en línea se los comparto. El texto dice, ¿lo alcanzan a ver o les hago un poquito más grande la... Ahí está bien, hermano. Ahí está bien, hermano. Dice, el texto es el pasaje de las escrituras, ya sea breve o extenso, del cual el predicador deriva el tema del sermón o de la prédica. El texto debe constituir una unidad completa de pensamiento. El predicador debe conocer su significado exacto antes de derivar su tema. El texto es el eje del mensaje. Todo debe girar alrededor de la porción escogida. Sin el texto bíblico, el mensaje será como cualquier discurso. Por eso es importante ver si con ese mismo versículo o podemos agarrar uno atrás o uno adelante, pero como nos dice aquí en el documento, pero nuestro texto central es, en este caso, es el versículo 34, ¿sí? Ese es de central. Vamos a agarrar de los anteriores o del que sigue, pero sin perder de vista que nuestro versículo central es el 34. ¿Ok? ¿Cuál es su función de hacer esto? Bueno, estableciendo la necesidad absoluta de que cada prédica o sermón tengan un texto. Y dos, determinar cuál ha de ser su extensión mínima. ¿Sí? Hace 15 días vimos el 34 y aquí en el punto 2 dice determinar cuál va a ser su extensión mínima. Es lo que vamos a ver ahorita. Podemos agarrarnos del 33 o podemos agarrar, o sea, nos vamos a extender para poder completar o dar una mejor explicación de nuestro texto central. ¿Sí? ¿Alguna duda?
No, hermano, está bien. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto, de agarrar un solo texto o extendernos a 2 o 3? Bueno, debemos revisar el mensaje que es de autoridad, que es el central, que es el 34. Ayuda al predicador a preparar el mensaje y nos impide divagar, porque muchas veces de un solo texto, divagar es, chin, ya no sé qué más hablar. De un solo texto, pues ya di, ya les, vamos a ponerlo chiquito, de 30 minutos. Voy a predicar 30 minutos, pero un solo texto a lo mejor no me da 30 minutos. Entonces empezamos a divagar y ya no sabemos ni qué decir, porque doy mi introducción y empiezo a dar el desarrollo y explico qué quiere decir, por qué les dijo víboras y el significado y explicar que no es un insulto, ¿cómo dice? De la abundancia del corazón. ¿Qué es abundancia? Explicarles del corazón, habla la boca, porque siempre lo que hablamos para bien o para mal, podemos bendecir o maldecir. Y chin, ya se me acabó la prédica y yo el tiempo. Pero tengo media hora ahora, ¿qué digo? Para que no estemos divagando y pase eso, hay que ver qué más nos puede alimentar este versículo. Anteriormente nos dice, de algo bueno se saca lo bueno y de lo malo se saca lo malo. Y de ahí por eso les dice generación de víboras, porque están siendo engañadas. Es una generación que viene del engaño como fue Eva. ¿Quién la engañó? Del diablo. Entonces de ese engaño viene esta, por eso dice generación, porque viene desde el engaño del principio, que no creen en lo que Jesús decía. Entonces podemos decirles, podemos ver que dice, del fruto bueno se saca algo bueno y del árbol malo se saca fruto malo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de los cristianos o de la gente que en verdad está entregada a Dios, podemos tomar mano para que sean líderes de la iglesia. O sea, acuérdense que vamos a hacer todo un puente de ese tiempo hacia nosotros, hacia la iglesia. Todo aquel que tenga corazón bueno va a servirle a Dios. Todo aquel que tenga un fruto malo, no es necesario que nosotros o el pastor lo corra. La gente, ¿por qué creen que se va de las iglesias? O porque no entienden la palabra, o porque se sienten insultadas con las prédicas, o porque de plano no les nace lo bueno. Exactamente. Vienen por conveniencia. Entonces hay que explicar todo eso. O en el 35, que habla lo mismo. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. También podemos agarrarnos de ahí, porque ya en el 34 habló del corazón y en el 35 sigue diciendo, el hombre de buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo es del mal tesoro, pero está hablando del corazón. Yo como predicador diría que me puedo agarrar del 34 y del 35 porque lleva una continuidad que habla del corazón y habla del tesoro. Ese tesoro cuando recibimos a Dios, ¿quién nos lo da? Dios. Ya es un tesoro porque Él habita en nuestro corazón. Nosotros lo aceptamos y le permitimos. Bueno, aceptamos, no le permitimos, nosotros no le damos permiso a Dios, perdón por eso. Nosotros aceptamos que Él habite en nosotros como nuestro Padre. Y por eso habla del buen tesoro del corazón. ¿Ustedes creen que alguien que tiene a Dios va a hacer cosas malas? Entonces, ya ven cómo vamos. Ahorita estoy así como que dándoles una pequeña introducción de cómo preparar la introducción, valga la redundancia. ¿Sí? Y de ahí, de esa introducción, nos vamos a adentrar a todo nuestro desarrollo. Pero ya con 2 versículos, ya no me quedo divagando qué les continúo diciendo, porque puedo explicar qué es un tesoro, qué es un hombre bueno y qué es un hombre malo, de mal tesoro. ¿Sí? Pero todo eso lo vamos a ir viendo ya en el desarrollo. Ahorita estamos en la introducción. Ahora sí ya viene lo importante. ¿Cuáles son las reglas para elegir el texto? Si ya tienen su texto, con estas reglas pueden afirmar que ese texto que escogieron está bien
o cambiarlo, porque también hay reglas, ¿sí? Sí, yo la cierro, hermano. Y reflejo de... ¿Estoy yo? Ay, perdón. Contesta la cosa. Sí. Gracias. Sí, se veía iluminada. Entonces, vamos a ver las reglas. Uno, un texto que se apodere del corazón. Esto no quiere decir que es un texto que a mí me guste. Recuerden que en la primera clase y en las anteriores les he dicho, la prédica nos la da Dios en oración. Señor, ¿de qué quieres que hable? Él sabe que nos gustan, que hay textos que nos gustan, que hay textos que nos dicen de qué hablar. Entonces, pero es un texto que se apodere del corazón y aquí les digo enfáticamente, no de nuestro corazón. ¿A quién le vamos a hablar? A la congregación. Que se apodere del corazón de quién? Que la congregación salga bendecida con la palabra que se le va a dar, no el mío, porque entonces no sirvo para predicar. Entonces, por eso está como primer punto, un texto que se apodere del corazón, que Dios nos haga sentir que esa palabra va a ser para la iglesia y va a salir bendecida. ¿Sí? Continuamos. Entonces, como punto número 2 dice, no hay ninguna necesidad de escoger una porción que dé problemas al predicador. No puedo escoger yo un texto porque puedo saber hacer mi prédica, puedo saber hacer mi introducción, puedo saber hacer mi desarrollo y mi conclusión, pero créanme que ya parados en el púlpito nos puede dar problemas. ¿Por qué? Porque no supimos entender el punto 1, que es para la iglesia. Y entonces, como es palabra que Dios no quiere, nosotros mismos no sabremos cómo darla y vamos a tener problemas. Para mí puede estar bien bonita mi prédica, mi bosquejo, pero ya cuando estoy aquí, lo que yo preparé en mi mente, el Espíritu Santo puede empezar a decirme, esto no quiero que des, ¿quién te lo ordenó? Y es ahí cuando dice, empezamos a divagar, ¿sí? Entonces, si hay un texto, un versículo, que ustedes no le entiendan y que busquen el contexto, que busquen el significado de la palabra, que busquen qué quiere decir, luego a veces, a 1 o 2 versículos atrás o adelante, nos dice de qué hablar, pero si nosotros no lo entendemos, aunque nos guste lo que dice un versículo, mejor desecharlo y escoger otro. Si eso nos va a dificultar a nosotros dar, si eso nos va a dificultar a nosotros, si eso nos va a dificultar a nosotros, por muy bonito que pero a mí personalmente, ese versículo me gusta, pero ya para preparar una prédica, ¿le gusta a la iglesia o es palabra que Dios quiere que yo dé? Y puede crear problemas. ¿Sí me explico? Entonces, no tenemos necesidad de escoger un versículo, un texto que nos dé problemas. Mejor ponernos en manos de Dios y decir, Señor, ¿de qué quieres que hable? Y ya Él nos dará. No sé si recuerdan que yo les dije que yo tenía 2 prédicas pero no, yo no me sentía y era miércoles, martes y no sabía qué hablar. Me encerré y Dios me dio completamente una prédica muy diferente a las que yo tenía o a las que yo pensaba dar. Y vine a hablar de otra cosa completamente que yo no tenía preparada, porque ese sermón que yo di el domingo hace 8 días, ni siquiera lo tenía pensado, ni preparado. Entonces, Dios puede hacer eso. Si una porción del texto nos va a dar problemas,
Yo no sentía que me fuera a dar problemas, pero yo sentía que no era necesario en ese momento darles ese tema. Y algo a mí me estaba, pero sí, duro y duro y duro, hasta que agarré y dije, a ver, desde hace 15 días yo sé que voy a predicar y me confía que yo tenía mi prédica y de repente empecé con una inquietud y no, y no, y no, y me puse nervioso porque dije, no puedo preparar una prédica express, pero Dios me ayudó y me dijo, vas a hablar de esto y él fue el solito el que puso de qué hablarles. Eso puede llegar a pasar alguna vez. Sí, yo no tenía pero la oí. Y sí me acordé, bueno, no de lo que iba a predicar, pero sí me acuerdo que decía en el último canto que cantaban los nuevos, pero el Señor no le puso eso. No. Puso el canto así. El que le había dicho a Liz que si aquí cantaba, ay, no me acuerdo. Ajá. Yo le pedí a Liz, bueno, que ella no iba, pero le dije, sí cantan Renuévame, porque ese quería. Y ya aquí, en la alabanza, Dios me cambió el canto. Sí. Ah, exacto. Hay que dejar, ¿se acuerda que el jueves le dije a su hermana, debemos dejar fluir al Espíritu Santo y que Él nos vaya guiando? Él solito es. Y cantamos la de Caminando. Exactamente. Sí, esto es dejar al Espíritu Santo que fluya. Exactamente, exactamente. Como punto número 3, dice, el predicador, estamos las reglas para elegir el texto, Ale. Estamos en el punto número 3. El predicador debe entender el texto, cómo explicar a otros lo que él no entiende. ¿Sí? Para eso tenemos que hacer el trabajo de investigar, qué dice el texto, cuál es el significado de víboras, para poder entender yo, porque tú tenías un concepto muy diferente de víboras y ahorita ya te cambió. Y eso es lo que hay que enseñarle a la iglesia. Lo que yo no entendía, yo investigo la prédica y entonces ya lo entendí, ya vi qué significa y qué Dios les dijo y yo lo doy a la congregación. ¿Sí? Punto número 4 dice, antes de escoger el texto, hay que examinarlo a la luz del contexto. ¿Qué es esto? Ver versículos anteriores y ver en realidad qué nos quiere decir. Aquí tenemos mucho ese ejemplo, el de Corintios. El de Corintios que dice, no os dejéis llevar por este mundo, sino transformaos. Ponemos mucho ese ejemplo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ese versículo tiene un contexto muy diferente al que podamos entender. ¿Y cuál es ese contexto diferente? La palabra clave es transformaos, que quiere decir metamorfosis. O sea, es un cambio, o sea, tienes que hacer un cambio. Si eras malo, ahora tienes que ser bueno, pero con todo un cambio completamente. Como la mariposa se transforma ella sí tiene una metamorfosis de un gusano a una mariposa. Así debe ser nuestra transformación, nuestra metamorfosis. Por eso aquí agarramos ese versículo para explicar. Ese es el contexto, tener un cambio completo. Entonces, de lo que vayamos a hablar, que la iglesia tenga y entienda el contexto del cambio que va a haber. ¿Sí me voy explicando? Sí. De no hacerlo, se puede caer en errores de interpretación. ¿Sí? Y podemos caer en una eisegesis, porque interpreté mal y les doy mal el mensaje porque es lo que yo creo. Y ahí es donde entra el punto 3 anterior. Me da problemas el texto. ¿Sí? El contexto es lo que procede a lo que sigue al pasaje y es el fondo inmediato del texto. No es una regla que es a lo que procede del texto, no es una regla, pero por eso ahora ya vamos a ver que este texto solito necesita la ayuda del que viene, que es el 35. ¿Sí, hermanas? ¿Ya vieron cómo sí necesita la ayuda del que viene para poder ampliar más
nuestra prédica y llegar completamente al contexto de lo que Dios nos quiere decir. Y el punto número 5 dice, un texto que sustente la necesidad espiritual de la congregación, lo que les he dicho. La prédica no es para mí ni porque me gustó, sino es de Dios para llegar al corazón de la congregación. Dígame, hermana. Perdón, hermano, o incluso puede ser un texto, otro texto de otra parte de la Biblia. Sí, la misma Biblia nos va guiando, Que, se llaman textos paralelos. Este mismo también se habla en otros, por ejemplo, en mi Biblia, abajo dice que puede ser Mateo 39, 34. Entonces se llaman textos paralelos. Puede ser un texto paralelo que nos ayude a reforzar lo que nuestro texto central quiere decir. Mateo 9. no, Mateo 9, 34. Ajá. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Aquí nos da el contexto de por qué les dijo generación de víboras. Porque ellos no creían en Jesús, que era el Hijo de Dios. Y por eso les dice, viven del engaño, generación de engañados. ¿Sí? Y lo refuerza también con en este mismo capítulo 12 de Mateo, versículo 24, dice lo mismo, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos mismos como fariseos, estudiosos de la ley, le decían a Jesús que echaba fuera demonios por el diablo. Y Dios les dice, el hombre bueno da buen fruto, el hombre malo da mal fruto por su corazón. Generación de víboras, generación de el engaño. Estos dos que acabamos de ver nos pueden ayudar a entender el 34. Exactamente, hermana Araceli. Y esos textos que vienen, que no son continuos de nuestro texto central, se les dice textos paralelos. O sea, nos dan la ayuda a lo que estamos hablando, sin desviarnos, por eso es paralelo. No nos desvía de nuestro tema, pero nos ayuda a entender el contexto. ¿Por qué les está diciendo así? Porque ellos primero le dijeron que sacaba demonios. Exactamente. Por eso les digo, y hay muchas Biblias que sí traen referencia de un texto o que nos ayuda a entender con otro versículo de lo que está hablando. Como punto Una número 6 pregunta. dice, un texto que sea congruente con la ocasión. ¿Qué quiere decir que sea congruente con la ocasión? Semana Santa, ¿no? Exactamente. Los pasos que van a dar a nosotros. Van a ser de la muerte de Jesús. Y muchos dicen, pues yo me voy de vacaciones porque van a dar los mismos temas que el año pasado. Siempre Dios nos sorprende hablando, aunque sea el mismo versículo, aunque sea el mismo tema, Dios siempre sorprende a alguien diferente y lo bendice. ¿Sí? Y debe de ser congruente con la ocasión. ¿Sí? Porque no voy a hablar precisamente de Semana Santa en junio o en julio, no tiene, pues si Dios quiere que yo hable de eso, porque hay congregantes nuevos y que entiendan qué significó la cruz, lo voy a hablar, pero si Dios me lo pone, pero si no, hay otros que también pueden ser la ocasión. ¿Cuál es la ocasión? Tengo que hablar yo del error que hay en el mundo, de que como la hermana Perla ha hablado, se están comiendo a nuestros jóvenes. Entonces voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque es el tema allá afuera, es lo que está arrastrando a toda la gente, ¿sí? Entonces tiene que ser de acuerdo con la ocasión, ¿sí? Hermano, una Dígame. pregunta.
Por ejemplo, ahorita los textos paralelos que comentaba, Ajá. esos los tomamos nosotros como para reforzar nuestro texto o lo podemos meter en la prédica. Esos se toman para reforzar nuestro texto y no divagar, pero van incluidos en el desarrollo. Ah, ¿Ah? ok. O sea, ahorita estas son las reglas para elegir el texto. Vamos a hablar de la introducción, pero para poder ya hacer bien nuestra introducción, debemos de estar seguros que ese es el texto que vamos a dar. Por eso estamos viendo las reglas. Pero sí, hermano, son para reforzar nuestro versículo central. Gracias. Sí. Dice, punto número 7, un texto debe enfatizar positivamente la doctrina cristiana. Debe enfatizar lo que se habla en la iglesia, estar de acuerdo en la doctrina. Por eso a veces el pastor dice, tú vas a predicar, tú no, porque tenemos diferente, y confundimos, llegamos a confundir a la iglesia si tenemos diferente doctrina. Por eso los predicadores de una iglesia deben de ser los que lleven la misma doctrina de toda la iglesia. ¿Sí? Porque aquí, yo les di aquí las clases de los jueves que se dan, les di las clases del significado del Espíritu Santo y fue muy ampliado, ¿verdad, hermana? Y hablamos qué sí hace el Espíritu Santo, qué no hace. Nosotros como iglesia sí creemos en manifestaciones, pero no creemos en darle órdenes al Espíritu Santo para tirar gente, para llorar. O sea, no le damos órdenes. Y puede llegar y eso es lo que nosotros aquí creemos, libre expresión del Espíritu Santo, hay que dejarlo que él actúe a su voluntad, pero hay predicadores o hay doctrinas pentecostales que dan órdenes y que empiezan, Señor, manda tu Espíritu Santo con fuego y que consuma. ¿Yo quién soy para decirle a Dios que nos mande fuego o que me mande al Espíritu Santo para... O sea, esas son diferentes doctrinas, entonces sí debemos de procurar predicar o que nuestra prédica sea conforme a la doctrina. ¿Y por qué es importante también entrar al instituto? Porque es la doctrina que nos van a enseñar. Y no quiere decir que estén mal las otras doctrinas. Simple y sencillamente tienen un contexto muy diferente de la Biblia al que aquí nosotros tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, los bautistas no creen en los dones. Ellos no utilizan los dones del Espíritu Santo, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no more en ellos. Simplemente, como les expliqué en la clase, el Espíritu Santo está dormido, esperando a que lo dejen actuar, porque Dios, es muy respetuoso y él respeta. Y como yo le decía a un hermano que habla pestes de los bautistas, le digo, no, tranquilo, son hijos de Dios. ¿Qué le vas a ir a decir cuando estemos allá en el cielo con el Señor? Ay, Señor, no me sientes con los bautistas porque nunca me cayeron. Nos vamos a encontrar bautistas, metodistas, presbiterianos, de las nuevas versiones. O sea, nos vamos a encontrar todas ¿por qué? Porque todos creemos en la muerte y resurrección de Jesús. Y creemos que eso es lo que nos hace salvos. Tengan doctrinas o no tengan doctrinas iguales que las de nosotros, no los vamos a encontrar allá arriba. Con Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces no tenemos por qué estar peleándonos con las otras denominaciones, porque no los vamos a... Igual y me toca sentarme junto a un bautista. Para Dios no hay distinción, simplemente tenemos enseñanzas diferentes y debemos respetar. Y este punto habla de eso. Debe de ser enfatizar positivamente en una doctrina cristiana que aquí, gloria a Dios, se lleva muy bien. Lo que en algunas iglesias le dicen sana doctrina, exactamente, buscar una sana doctrina, que aquí sí la hay, y no porque yo estudié aquí, porque mi Espíritu Santo me llenó de que este era el lugar. ¿Sí? Ok. Algo dijo importante en una de esas clases, no me acuerdo si fue la última, que era llenura del Espíritu Santo, ¿no? Es la llenura del Espíritu Santo. Llenura, y no que, no recuerdo, que dijo, no es, es llenura del Espíritu Santo. Sí, porque hay esas iglesias dicen que nos llene del Espíritu y que llegue fuego y que en este momento
hablemos lenguas, por ejemplo. No, la llenura, yo les expliqué, la llenura, ya con los textos, acuérdense que todos se los di con textos. La llenura es como un vaso. Nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos salvos, y en ese momento viene y toma posesión de nuestro cuerpo. Por eso dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Él nos va llenando de su Espíritu con dones, Él sabe qué hacer con nosotros, pero es un vaso que vamos llenando poco a poco de agua. Y la llenura, estar revestidos de ese poder, es cuando el Espíritu Santo ya nos llenó, como si nosotros fuéramos un vaso, y se nos sale el agua, nos desborda el agua, pero estamos llenos del Espíritu Santo. Eso significa. Pero eso es paulatino, les dije. Eso es poco a poco, poco a poco. Conforme los años, conforme vamos estudiando, como sirvamos a Dios y sobre todo como le obedezcamos, porque su ley está en la Biblia y debemos de obedecerle a Él. Y nos vamos a ir llenando del Espíritu Santo. ¿Sí? El punto número 8 dice que haya un solo texto para cada sermón. Que haya un solo texto. Habla de texto, no de versículo. Un solo texto puede ser 3 versículos, 4, dependiendo de la prédica que vayamos a dar. Les di los 5 tipos de prédica y cómo se hace cada prédica. Ya también está en los documentos que les di y en los de línea, pues ya se los mandé también. ¿Sí? Hablando de texto no se refiere a un versículo, sino yo puedo agarrar de este que estamos tomando como ejemplo de Mateo 12, puedo agarrar desde el 33 hasta el 35. Esos 3 versículos forman todo mi texto. ¿Sí? Por eso a veces hablamos de texto o hablamos de versículo. Todo mi texto va a ser 33, 34 y 35 como versículos. Por eso dice que haya un solo texto. ¿Sí? Y de ahí no me salgo. Ese va a ser mi texto central para predicar. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Perdón, hermano, me confundí ahí un poquito del texto. Este, discúlpeme, pero lo que entendí que nuestro tema central va a ser el 34, Ajá. pero todo nuestro texto va a ser los versículos que vamos a Todos los versículos que decidamos tomar, ya tomar. sea de 1 a 3. Recuerden que va a ser una prédica textual, es de 1 a 3. Ok, ¿Sí? Puede ser paralelo o puede ser ese mismo. El ah, 33, 34 y 35. Y esos 3 hacen nuestro texto. ajá, ¿Sí? ok, sí, hermano, Ok. gracias. Ya para entrar otra vez nuevamente a regresar para regresar a la introducción. Nos quedamos en la introducción, el texto, ¿sí? En la clase anterior. Ajá. Allí en sus hojitas, o ahorita lo vemos en línea, están unos ejercicios. Ya vimos cómo escoger el tema, ¿sí lo recuerdan? ¿Cómo escogimos el tema del versículo 34 de Mateo 12, 34? Sea, que atraiga. Así es. Ahí están sus hojitas. Debe ser breve. Así es, correctamente. Bueno, ahora vamos al revés. Yo les di el texto de Mateo 12, 34. Ahora lo vamos a hacer al revés. Yo les voy a dar el tema y ustedes van a tratar de ver en la Biblia de este tema qué versículos hablan de eso. Por ejemplo, ahí en su segunda hojita de la hoja que les dije que era la clase de hoy, como ejercicio dice, ahí en línea, hermanos, si lo quieren anotar en un cuaderno, cuando vengan, ya tengo su copia, hermano Osvaldo, y yo se las mando a Hugo y a Víctor, se las mando por WhatsApp, para que lo hagan en casa. Sí, hermano, Ok, gracias. gracias. Dice, encuentra el texto adecuado para los siguientes temas, o sea, encontrar el versículo.
Por ejemplo, ¿qué podría hablar de la idolatría y sus consecuencias? De lo poquito que saben, ¿qué podría hablar de la idolatría? Una idea está en Levítico, donde les manda la ley. No anteponer cosas Está en eh, primero que a Dios, ¿no? Exactamente, está en Éxodo, hermana. Entonces, a ver, vamos a agarrar 5 minutos para que me encuentren los tres primeros temas, la idolatría y sus consecuencias, fidelidad en la mayordomía y la oración eficaz. Esos temas, ¿qué versículo? Y esto es como un tip para que si no tienen todavía su texto, no hay ningún problema, lo pueden agarrar de ahí. A ver, 5 minutos para los tres primeros puntos. Hermanos, ya apuntaron los tres primeros puntos para dejar tantito de compartir. Sí, hermano, ya lo tenemos. Hermanos Valdo. Listo, ya lo tengo también. Ok, voy a dejar tantito de compartir. Hasta atrás tienen concordancia, pueden buscar por palabra también y rápido se los dan.
¿Tienen ya uno? ¿Quién tiene el primero? Levítico 26. A ver, ¿qué dice Levítico? 3 al 5. Ok. ¿Qué dice Levítico? Anótenlo ahí en su hojita para que no pierdan de... Yo dije lo tuyo, Levítico 26, estoy buscando el que no, la de consultar a los médicos que era dominación. Está en Reyes. Está en Reyes, fue una orden de Saúl. Acuérdense que... Hermano, Dígame, ¿pudiera ser Éxodo 24? ¿qué dice? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Es el mismo que tú tienes, Salim? Éxodo, ¿qué me dijo? Sí, Éxodo 24. Éxodo pero del 24. 4 hasta el 6, Del 4 hasta el 6 porque dice está que también bien. de- Y habla de las consecuencias, exacto. Dice la idolatría y sus consecuencias. Ok, El texto completo, como dice Aline, es hasta el 6. hasta el 6. Gracias. Sí, Levítico 26, sí. no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo porque yo soy Jehová vuestro Dios. Pero no tiene consecuencias. Mm. Exactamente. Colosenses 3:5. Ya se me perdió. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, Hasta, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. y el 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Algunos dirán, esto no es idolatría, las fornicaciones, impurezas. Y yo les pregunto, si este texto lo traemos a estos días, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Nada más cuando viven, yo quiero tener unión libre y no casarme y si no me interesa, pero en realidad, ¿cuál es su deseo? La fornicación y lo tienen como idolatría. Las impurezas, quieren ser impuros, quieren estar haciendo lo malo, tomando, bebiendo, fumando, y que son pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. La gente tiene mucha avaricia en estos días. Y cierra con idolatría. Y el 6 habla de la consecuencia. Ese es otro. Colosenses 3:5 y 6. ¿Alguien tiene el de la fidelidad en la mayordomía? Está ahí cerquita en Mateo 25-21. Esto se lo van a llevar y ustedes los van a buscar, ¿sí? Por eso están ahí en sus hojitas. Es muy interesante, por eso ahora es al revés. Sobre, sobre el tema, buscar el versículo, ¿sí? Mateo 25-21. Es sobre la parábola de los talentos. En cuanto a mí me dicen quién es de la mayordomía, pues luego me voy a los talentos, ¿sí?
el 25-21 dice de Mateo, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. La parábola de los talentos habla sobre el saber qué es la mayordomía, el administrar lo que Dios nos da. ¿Sí? Y esta respuesta de Dios, buen siervo fiel, o sea, lo que Dios le dio, lo trabajó bien y dio fruto. Si leemos toda esa parábola, ahí viene todo el contexto para mi prédica. ¿Sí? De este solo versículo, él fue fiel, administró y dio fruto. Y por dar fruto, Dios le dijo, buen siervo fiel. ¿Sí? Pero él era el encargado. Un pastor es el mayordomo de Dios. Y cuando entregue cuentas, le va a decir, buen siervo fiel. Y sobre la oración eficaz está en Santiago 5:16. ¿Cuál? Yo tengo la de Santiago 5, del 3 al 16. Del 3 al 16. ¿Qué dice? Santiago 5. Bueno, es que está afligido alguno de ustedes que oren. Está alguno de buen ánimo que cante alabanza. Está alguno enfermo, alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Y por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanos. La oración del justo es poderosa y eficaz. Exactamente. El tema central de ahí es el 16. Está muy bien el contexto que da de todos esos versículos, pero el central es el 16, la oración eficaz. Bueno, ya lo vimos, así poco a poco, ustedes van a ir buscando los demás temas. Incluso eso les puede ayudar para su prédica, para su prédica que vamos a ir preparando durante el año. ¿Sí, hermanas? ¿Alguna duda? Bueno, ahora vámonos hasta la hojita. Sí, sí, ahí las ponen. Antes de hacer el ejercicio del asunto, vamos a entrar. Les voy a hacer un recordatorio de cómo escribir el asunto. Vámonos hasta la hojita número 4. No es cierto, la 3. La comparto en línea, hermanos. Recordemos que una cosa es el tema y otra cosa es el asunto. Vamos a ver qué es el asunto. El asunto es aquello de lo que se trata el mensaje. Presenta el área amplia y general de la cual se pueden desprender o escoger un amplio número de temas específicos. Es la idea general en una sola palabra.
¿sí? Las características sobresalientes del asunto, como punto número 1, dice que debe ser de acuerdo al propósito general y específico del sermón. Dependerá de la base bíblica del sermón. Si tiene carácter biográfico, el asunto será la experiencia que del personaje narra. Si es doctrinal, el asunto será la doctrina que el pasaje exponga. Si es ético, será el concepto moral que explica. Y si es narrativo, es el asunto, será el incidente que narra. ¿Sí? Y aquí viene una lista de asuntos. Hay que hablar de la acción de gracias, de adoración, de aflicción, sobre la cruz, sobre la iglesia, sobre mayordomía. Ahí vienen varios ejemplos de los asuntos que puede tratar. Dice que puede ser un propósito general y específico. ¿Sí? El asunto es aquello de lo que trata el mensaje. Presenta el área amplia y general de la cual se pueden desprender o escoger un amplio número de temas específicos. ¿Sí? Yo con un solo asunto les di 3 temas específicos en mi prédica del domingo. Se los pongo como un ejemplo. Mi asunto fue, no, usted no la vio. Lo dije al principio de la prédica, tomar nuevamente las actitudes de Dios. Es una actitud, les dije, Dios nos puso el ejemplo que nosotros ya hemos dejado. Entonces, ese fue mi tema, mi asunto, ¿sí? Y les di que es la oración, leer la palabra y el escuchar la palabra. Les puse 3 temas con el mismo asunto, ¿sí? Entonces, ahí vienen los asuntos. Ahora sí, en el mismo cuadrito después en su hoja 2, ahí dice, selecciona el texto apropiado para los siguientes asuntos. Si voy a hablar de autoridad, si voy a hablar de vanidad, ¿qué, qué textos o qué versículos me van a ayudar a hablar sobre de eso? Otros 5 minutitos. Les digo, si se les dificulta mucho, está la concordancia. Mi asunto, en el ejemplo que les puse, mi asunto de la prédica fue adoptar los hábitos de Jesús. Esa fue la palabrita. Les dije, tenemos que adoptar nuevamente la oración, el leer. Mi asunto, en una sola palabra, fue adoptemos.
¿Alguien ya tiene el primero? Es una cita de la segunda de Daniel. De la autoridad, Yo encontré en el Juan 5. ¿sí? Juan 5, creo que la principal es el 27. Y también me dio prioridad de servicio por parte del Hijo de Dios. Habla de la autoridad que Dios le dio a Jesús, ¿es correcto? ¿Alguien tiene otro? Hermano, yo, perdón, yo, Sí, hermano, sí, dígame. no sé si Éxodo 35 Sí, es el reglamento del día de reposo, que dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. El versículo 2, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No sé si esté bien, hermano. no, ese es un reglamento. Eh, es, ese es, ¿de qué habla ese? El reglamento del día de reposo, No, es de autoridad, vanidad o sabiduría. Estamos bueno, buscando. Ajá. ese yo lo vi como de autoridad. ¿No es así? No. No, en Éxodo apenas les está dando y no habla sobre ni autoridad. Yo encontré uno, hermano, pero Ahí sería como es que también hay sobre un mandato. Ahí podría ser el mandato de Jesús. Ah, Sí, 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 hermano. pero bien, hermano, sí. Tiene que decir así, autoridad, Ah, unidad. Hay un proverbio que dice vanidad de vanidades. ya, sí, Sí, hermano. sí, Gracias. perdón. Sí, hermano Osvaldo. no, soy yo, Creo que iba a hermano. hablar Hugo primero. Hugo, No, dime. perdón. Perdón. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo encontré otro en Romanos 13:1 Ajá. que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Es correcto. Ese es el que yo tengo aquí como ejemplo. Romanos 3:1. Y pudiera ser el de Mateo 10:1. A ver, hermano, ¿qué dice Mateo 10:1? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es correcto. Entonces ya vamos viendo cómo de una palabra hay varios versículos y de ahí podemos sacar nuestro asunto o nuestra prédica. De vanidad, les voy a dar el de vanidad. Uno, ¿mandé? Mateo, ¿qué fue, hermano Osvaldo? 10:1. Mateo Ok. 10:1. Y el que nos dio el hermano Hugo es Romanos 3:1. Dígame, hermana. Tengo el de vanidad. A ver, dígame. No sé si también entra aquí en Es Romanos 13:1, hermano. 3:1. 3, 13. 13. 1, 2. Sí, 13. ¿Cuál, hermano? Eclesiastés 1:2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No interesa. Sí, sí. Otro de vanidad. Muy bien, gracias, hermano Hugo. Otro de vanidad es Jonás 2:8.
Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, que va paralelo al que nos leyó la hermana de vanidad de vanidades. ¿Sí? Son, son puras ilusiones. ¿Sí? Entonces, y Esa cita, por favor, el que yo di, Jonás 2:8. Y el de sabiduría, uno de sabiduría, porque también hay varios, yo nomás les doy uno, yo tengo es Proverbios 17. Proverbios 1:7, ¿qué dice, hermana? Eclesiastes. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es correcto. A ver, ya que está ahí en Proverbios, busquen 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y hay varios. Entonces, de estos asuntos que vienen en la lista, busquen sus versículos. Les va a ayudar muchísimo para empezar a tener sus versículos, si es que no los tienen, sobre su prédica. ¿Sí? ¿Tienen algún otro allá en línea, hermanos? Sí, hermano. ¿Cuál? De sabiduría, el de Primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22. ¿Qué dice, hermano? Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. No, pues, Es correcto. Ese es sobre la sabiduría. 1:22. Primera de Corintios. Podría ser Ah, Hugo, ¿cuál es? Primera de Corintios, ¿cuál? Primera de Corintios 1:22. 1:22, hermanas. Sí, Osvaldo. pudiera quedar Santiago 3:17. Santiago Dice, 3:17. sabiduría. ¿Mandé? Eh, Santiago Santiago 3:17. ¿Qué dice? 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es correcto. Está también muy bien ese texto. Ese asunto, perdón. Estamos hablando del asunto. 3:17, ¿verdad? Así es. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el tema y el asunto? Es importante porque esto es lo que nos da la pauta de todo el desarrollo. Y esto va dentro de nuestra introducción. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a formular nuestro tema. Dice ahí en sus hojitas. Formulación del tema. Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema, si no se posee ya de antemano. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Ha de ser, por lo tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en todo el sermón. Hay una gran ventaja en poseer un tema para el arreglo del sermón. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado.
Por eso les digo, el asunto y el tema es lo que nos va a dar nuestra pauta para todo el desarrollo de nuestra prédica. Por eso es importante y estamos deteniéndonos un poquito ahí en el asunto y en el tema. Punto número 1 dice, el tema fomenta la unidad del discurso y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuados, permanece el tema como nota dominante sobre la mente y sobre nuestro prédica. Punto número 2 dice, el tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón y mantiene el discurso dentro de los límites razonables. Por esto es preferible tener el tema limitado y bien definido y no demasiado amplio. Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco. O sea, si hacemos un sermón sin tener un tema específico, lo que hablamos al principio, podemos divagar y podemos hablar 2 o 3 horas porque no tenemos algo que nos limite, algo que nos diga hasta aquí, eso es todo. No vamos a saber en qué momento parar. Porque podemos abarcar varios temas y ya cuando nos demos cuenta ya la congregación está dormida porque divagamos y nos salimos de un tema que no tenemos. ¿Sí? Dice, debe ser una frase clara y breve y que contenga la sustancia del sermón. Debe ser vital, es decir, debe girar sobre algunas verdades de la fe cristiana. Volvemos a las verdades de la fe, que es nuestra doctrina, que es sobre lo que la iglesia necesita en nuestro diario andar. Debe tener una aplicación a la necesidad de los oyentes. ¿Qué es una aplicación? Porque la aplicación va en la conclusión. Es una aplicación que le sirva a la congregación. ¿Sí? ¿Cómo puedo aplicar yo el tema de tener un buen corazón? Volviendo a nuestro tema de ejemplo en Mateo 12:34. ¿Cómo puedo aplicarlo? Pues en mi conclusión les voy a decir, hermanos, apliquemos tener buen corazón, dar buen fruto, pongámonos en oración, y yo ya estoy aplicándolo a la iglesia, el tener buen corazón, a dejar de ser engañados para que no seamos generación de engañados o de víboras, como dice. ¿Sí? Cambiar, eso es dárselo a la iglesia a aplicar. ¿Sí? Esa es la aplicación. Todo buen sermón debe girar alrededor de un tema, una idea central. Esta idea central es la verdad que debemos dejar clara en el corazón del oyente. Podemos, como les dije en estos mismos versículos que agarramos de ejemplo, mi tema central es el versículo 34. ¿Sí? Y no me puedo salir de esa verdad. Vamos a hablar del 33, del 35, pero mi verdad tiene que ser que debemos de ser cristianos de buen corazón. Van viendo cómo ya le estoy dando más contexto al versículo. Debemos de ser de buen corazón todos. Un sermón que no tiene una idea central divagará de una cosa a otra y no dejará nada claro en la mente del que escucha, lo que les acabo de decir. Vamos a empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y van a estar dormidos porque no les doy el interés o no les despierto la atención para estar oyendo lo que les voy a decir. La falta de una idea central revela descuido y falta de preparación. ¿Sí? Ahí les puse un ejemplo, Josué 1, del 8 al 9. El asunto habla del esfuerzo y el tema es el secreto para ganar batallas. ¿Quién entró y quién salió? Ya no vi. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Josué 1 del 8 al 9 para ver que... ¿Era usted?
Vamos a ver Josué 1, del 8 al 9. No sabemos por qué. La hermana de Padre nada más. Sí, ya les iba a decir, se los dejaron de tarea. No, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces dice, Josué 1 del 8 al 9, mira que te mando que te esfuerces, pero empieza, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. De estos ya vimos de dónde sacar el asunto. ¿De dónde? Esfuerzo. Y el tema es el secreto para ganar batallas. ¿Qué tiene que ver el tema con el asunto? Pues para yo desarrollar mi tema, aunque es una sola palabra, tiene mucha fuerza. Para ganar una batalla, dice el versículo, mira que te mando que te esfuerces. Ya vieron cómo del asunto y del tema se desarrolla todo un... También de tarea se les va a quedar analizar los pasajes y elaborar el tema, el puro tema, no me hagan el asunto. De Romanos 13. Aquí está. Analiza los siguientes pasajes y elabora un tema. Apúntenlo, hermanos, en línea, por favor. No me lo manden, lo vamos a ver aquí en clase. Romanos 13, del 11 al 12. Está en sus hojitas, hermana. Ya les di las hojitas. De primera de Perdón, Corintios. ¿cómo dijo? ¿Perdón? Perdón, hermano, dijo analizar los pasajes. Analice los ¿Y qué más? pasajes y elabore un tema. Así como en el ejemplo que vimos, elaboren su tema. Ya tienen los pasos para elaborar el tema. Sí, hermano, gracias. El de arriba es un ejemplo, pero de estos versículos Sí. que están aquí, van a elaborar su tema. ¿Sí? De todos modos, les voy a mandar las Sí, hojas hermano. y ya de ahí las ven. La próxima semana vamos a continuar, ya le vamos a poner título y ya con estos tres, asunto, tema y título, ya elaboramos la introducción. ¿Sí? ¿Mandé? Ah, no. Bueno, la siguiente clase, creo que es hasta el 29 de abril, nuestra siguiente clase. Entonces tienen tiempo para elaborar, tienen las hojas, estudienlas para ver cómo se hace, porque aquí ya viene el título, cómo hacer un título, cómo hacer el título, cómo hacer la proposición. Y los tipos de diferentes de posición. Le pueden echar un ojo, leerlo, yo se los voy a mandar, ustedes ya lo tienen aquí en físico. Están de vacaciones. Es tarea, pero no se pongan en vacaciones a hacer tarea. Bueno, por lo menos yo sí les digo eso, o sea, tómense sus vacaciones, pero sí echen una leidita en las noches, o ahora ya que regresen, regresamos hasta el 29, pero para poder hacer nuestro título y todo. Quiero enfatizar algo que no está en los apuntes ni nada. Y eso grábenselo, apúntenlo, porque es bien importante para nuestras prédicas. Un buen predicador es un buen lector. Más bien, o debe de ser un buen
Esto es bien importante, hermanos. Un buen predicador debe ser un buen lector. Es importantísimo leer los versículos tal como aparece, no a la carrera, no a lo que entendemos, porque por una palabra que cambiemos, la iglesia puede equivocarse. Por ejemplo, voy a abrir al azar ahorita la Biblia, abrí en Jeremías 36:1. En el 2, vean cómo dice Jeremías 36:2. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te ha hablado, que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Sí? ¿Cómo se oiría si dijera, toma el rollo? Le cambio la palabra un por él, pero yo por leer rápido, toma el rollo del libro del, y aquí dice, el cambiarle las palabras ya cambia el contexto. Un rollo del libro a el rollo del libro. Dice, toma un rollo del libro. O sea, le está mandando a escribir. Que él tome una hoja, es como si yo les dijera, toma una hoja en blanco. Pero si yo voy a predicar y le cambio, toma el rollo del libro. Ya no lo está mandando a escribir. Ya le está diciendo, toma un rollo ya escrito. ¿Ya vieron? Y después dice, y escribe. Pues según nuestra doctrina, yo no puedo cambiarle ni una tilde ni una jota a la Biblia. Entonces, si yo leo mal, ¿cómo le voy a escribir al rollo? ¿Sí me explico? Un buen predicador debe de ser un excelente lector. Decir exactamente lo que aquí dice. Para no cambiar el contexto. ¿Ya vieron cómo cambió ahorita el contexto? Y lo abrí al azar y salió. ¿Ya vieron cómo puedo cambiar un contexto? De tomar un rollo para escribir a tomar el rollo escrito para escribir, no se puede. ¿Sí me explico? Esto quiero que se lo lleven y se lo graben siempre. Siempre es fundamental para preparar una prédica. Un buen predicador debe de ser un excelente lector. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, hermanos? Entonces aquí ponemos No, todo bien, hermano. El tema. No, hermano, gracias. Ok. Pues hermanos, es todo por hoy. Que tengan unas felices Hermano. vacaciones. Y son vacaciones entre comillas porque hay servicios en la iglesia. Y si van a salir, diviértanse, gocen, porque regresamos otra vez a los ajetreos diarios. ¿Sí? Que Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar aquí presentes. Y nos estamos viendo el 29. Hugo Alberto y Víctor Rodríguez, dejen ponerle listas. Sí, hermano. Gracias. Hugo León, Sí, así es, hermano. es que aquí nada más dice Hugo León, no dice Hugo Alberto, entonces ya para identificarte. Ok, hermanos, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima clase. Digo, sí iba a decir hasta abril, pero ya estamos en abril. Bueno, Maestro, de todos los versículos que están aquí, ¿verdad? Sí. Y completar el tema anterior y los asuntos que ahí vienen. Llenen el método, bueno, si tienen tiempo, no, como les digo, no, pero es como para practicar, si pueden hacerlos. ¿Cuál es el anterior? ¿Cuál? ¿La medita?
¿Mande? Completar el tema anterior es el que dice arribita, el del ejemplo. Los cuadritos que están ahí, que empezamos a hacer hoy, que vimos 3 de cada uno, complétenlos si pueden, si tienen tiempo. Yo les recomiendo que lo hagan para que se vayan adentrando en hacer tema, asunto, ¿sí? Esto es aquí. Sí, esos y el último, exactamente. Exactamente. Bueno, hermanos, Hermano, a mí también me terminamos podría la clase. compartir la Muchas clase. gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Hermano, hasta luego. Gracias. Hasta luego. hasta luego. También me Les, pudiera les compartir. mando, les mando en el transcurso de estos días esta clase. Gracias. Sí.